decía que el primer paso es revisar la vía aérea, ver si no hay algún objeto extraño que esté obstruyendo la vía aérea, ¿no? Principalmente, eso depende mucho del nivel de conciencia que esté por nuestro paciente, ¿no? Entonces, lo primero, revisar la vía aérea, ¿no? Algún objeto extraño que pueda haber en cavidad oral, ¿no? Evaluar si está permeable o no, inspeccionar en busca de cuerpos extraños o también algunas fracturas faciales, ya sea facial o mandibular o tráquea también puede haber, ¿no? Y les decía que hay una maniobra simple que podemos realizarla todos para poder, ¿no? Garantizar una vía aérea permeable, ¿no? Adecuada y que el paciente pueda ventilar. La misma se realiza, les decía, ¿no? Levantando el ángulo de la mandíbula, ¿no? Y traccionando un poco hacia arriba y hacia la región cefálica, ¿no? Y obviamente que también tenemos que proteger la columna cervical, que es fundamental, ¿no? Realizar el colocado del collarín, ¿no es cierto? Y algo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que considerar que el paciente tiene una fractura cervical hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Ese debe ser un principio básico para asistir a cualquier paciente politraumatizado. Entonces, por ende, todo paciente tendrá que llevar su collarín hasta que descartemos, ¿no? Cualquier lesión, ¿no? A nivel de la columna cervical. ¿Ya? Entonces, un paciente que habla, que está consciente, ¿no? Pues obviamente vamos a pensar que no tiene la vía aérea comprometida y que obviamente está lúcido, ¿no? Está razonando bien. Los signos de obstrucción de la vía aérea serán agitación, alteración del estado de conciencia, retracciones de los músculos intercostales o uso de los músculos accesorios de la respiración, como el diafragma, ¿no? O el escuchar una respiración ruidosa, ¿no? Tipo, si escuchamos algún estridor o ronquido, vamos a pensar que hay una obstrucción en vía aérea, ¿no? Entonces, si el paciente tiene la vía aérea comprometida, vamos a tener que hacer una intubación, ¿no? De tal manera que podamos garantizar la ventilación de nuestro paciente. La intubación eh, puede ser por vía oral, puede ser por vía, hay una técnica por vía nasal, ¿no? Se puede hacer una intubación a nivel de la tráquea también, ¿no? Entonces, esto dependerá obviamente de el compromiso que tenga la vía aérea, ¿no? ¿No? Entonces podemos hacer la, la técnica de la intubación orotraqueal, obviamente la más conocida, ¿no? Con el laringoscopio, tratando de identificar la glotis, ¿no? Y en el espacio interglótico introducir el tubo, ¿no? Orotraqueal, ¿no? También podemos realizar una guía con una sonda nasogástrica, porque ustedes saben que el principal eh, el, la principal complicación muchas veces es, ¿no? Dirigirse hacia estómago, ¿no es cierto? Cuando el laringoscopio de tal manera que puede producir una broncoaspiración. Entonces se puede ayudar con una sonda nasogástrica, ¿no? Para realizar una mejor intubación, ¿no? O hay algunas técnicas quirúrgicas como la cricotireotomía o la traqueotomía, ¿no? Que son procesos un poquito más complicados, pero de todas maneras que también garantizan una buena ventilación, ¿no? Entonces, en el manejo de la vía aérea, ¿no? Vamos a realizar este esquema, ¿no? Podemos empezar con la administración de oxígeno, ¿no? Esto obviamente valorando cómo está la situación del paciente, ¿no? Algunos ameritarán una máscara con reservorio,
¿no? En el caso de que hay un objeto en cavidad oral, ¿no? Tenemos que hacer obviamente la evacuación, ¿no? de eso o algunas secreciones tipo vómitos o piezas dentales, también puede haber secreciones sanguíneas, ¿no? Sanguinolentas, ¿no? Entonces todo esto se debe hacer la exploración, ¿no? Una exploración rápida de la cavidad oral, ¿no? Y obviamente cuando no necesita intubación se puede hacer el uso de mascarillas, ¿no? Desde una simple bigotera, una mascarilla con reservorio, ¿no es cierto? Y en el caso de que no haya, en el caso de que detectemos ausencia de pulso central, ¿no? Obviamente que vamos a hacer una intubación y empezar con maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, eso es básicamente el manejo que tendrá que hacerse de la vía aérea. Entonces les decía acá, ¿no? Este esquema que les mostraba para poder realizar esta maniobra, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Garantizar una buena alineación de la vía aérea y obviamente la adecuada ventilación del paciente, ¿no? Entonces esta maniobra consiste en la tracción del ángulo mandibular, ¿no? Hacia arriba y hacia la región cefálica, ¿no? De tal manera que la vía aérea, ¿no? esté despejada y pueda garantizar una buena ventilación, ¿no? Entonces muchas veces cuando está el paciente inconsciente, ¿no? Es la lengua misma, ¿no? La que va a obstaculizar, ¿no? Entonces podrá hacer uso de cánulas, ¿no? Para poder desplazar la lengua, ¿no? Y de esa manera no obstaculice la ventilación, ¿no? Entonces, esa maniobra es muy importante, ¿no? Se la puede realizar, como le digo, y es fundamental, ya que con esta simple maniobra garantizamos una buena ventilación. Entonces, ¿cuándo vamos a optar por una intubación a un paciente? Cuando vamos a intubar, cuando un paciente esté en apnea, ¿no? Cuando el nivel de conciencia en la escala de Glasgow esté a -9. Vamos a ver más adelante cuáles son los parámetros que toma la escala de Glasgow. Cuando hay un trauma facial muy importante, ¿no? y inestable, ¿no? Cuando hay una lesión de la vía aérea, cuando hay una falla respiratoria, cuando hay alto riesgo de broncoaspiración, ¿no? Entonces en ese caso el paciente tiene que ser intubado sí o sí, ¿no? También cuando hay la imposibilidad de mantener la vía aérea por algún otro método, ¿no? Entonces en estos casos el paciente tiene que ser intubado y obviamente conectado a una máquina, un ventilador mecánico. Lo que les decía, ¿no? Que hay que suponer la existencia de lesión cervical, ¿no? Cualquier paciente con trauma hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Les decía que el precepto que tenemos que tener en el manejo de todo paciente politraumatizado. Entonces, obviamente, ustedes ven que es fundamental y vital el uso del collarín, ¿no? Es una medida que muchas veces salva la vida del paciente, ¿no? De forma inmediata o también las secuelas que pueda tener, ¿no? Sabemos que un trauma raquimedular no se manifiesta de manera inmediata, ¿no? Puede demorar, entonces para evitar eso, como les digo, es fundamental el uso del collarín cervical. Bien, lo siguiente es verificar la respiración y ventilación del paciente, ¿no? Esto se determina tomando inspeccionando la frecuencia respiratoria, ¿no? La profundidad de las respiraciones, mediante lo que sabemos, ¿no? La semiología, la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación, ¿no? Tendremos que evaluar también, ¿no? Cuando de inspección hablamos, ¿no? Si el paciente no presenta alguna lesión en la pared torácica, ¿no? Si la respiración no es accesoria, ¿no? Que
que estén involucrados los músculos intercostales, el diafragma, ¿no? Entonces todo eso es importante que lo realicemos en el paciente, ¿no? Politraumatizado, en ese orden, ¿no? Entonces, algunas lesiones que comprometen la respiración y la ventilación, ya habíamos visto anteriormente lo que era un neumotórax a tensión, ¿no? Hemos visto también lo que es el tórax inestable, ¿no? Que puede llevar a la contusión pulmonar o un hemotórax masivo, ¿no? Por ejemplo, vamos a recordar esta placa, ¿no? La radiografía, ¿no? PA de tórax de un paciente con neumotórax a tensión, ¿no? ¿Y qué es lo que nos llama la atención en este paciente? A ver, ¿qué es lo que les llama poderosamente la atención? El desplazamiento de la silueta cardíaca hacia el lado contrario. Exactamente, ¿no? Y no solamente la silueta, sino todo el mediastino en realidad, ¿no? Entonces, este es un paciente con neumotórax a tensión, ¿no? Entonces, ahora hay que realizar la maniobra que les decía, ¿no? Que, a ver, ¿quién recuerda cuáles eran ah, la técnica para realizar la descompresión torácica? Una punción A ver cómo era, a qué nivel se realiza. Del reborde costal de la cuarta costilla. No, segundo en la parte anterior. claro, ¿no? La punción es en la parte anterior, ¿no? Tórax, pared anterior del tórax, del hemitórax dañado o comprometido, ¿no? Les decía que se toma como referencia una línea imaginaria medio clavicular, ¿no? Y la punción se debe realizar en el segundo espacio intercostal, ¿no? Siempre haciendo la maniobra, la punción pegado o bien próximo, por decir, al borde superior de la costilla, pues, ¿no? Porque por debajo habíamos dicho que pasa el paquete vasculonervioso intercostal, ¿no? Si usted lesiona eso, puede agravar la situación del paciente, ¿no? En vez de ayudar, puede agravar la situación. Entonces, esas son las referencias, ¿no? La descompresión torácica se realiza a nivel del segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Pregunta examen. Bien. Entonces acá, ¿no? Les decía, ¿no? La colocación del catéter a nivel de la línea medio clavicular. Esto es la colocación del tubo de toracostomía, ¿no? También habíamos visto la línea medio axilar. Aquí es la línea medio clavicular, estamos acá, ¿no? Entonces, cuando disponemos de este dispositivo, ¿no? Lo que es el tubo de tórax, ¿no? Podemos realizar esta, este procedimiento, ¿no? Que era básicamente en el quinto espacio intercostal, línea axilar media o posterior, ¿no? Incluso hemos visto videos de cómo se realiza la colocación, ¿no? Entonces, acá nuevamente, pues puedan recordar, ¿no? Como la descompresión torácica y acá la colocación del tubo de tórax, ¿no? Les hablaba de un espacio de seguridad también, ¿no? Que tenía sus límites, ¿no? Hay que ir recordando, pregunta de examen. Y un hemotórax, ¿cuándo considerábamos un hemotórax masivo? Les decía, a ver quién recuerda el concepto. ¿Cuándo consideramos un hemotórax masivo que es indicación de la necesidad de realizar una toracotomía de urgencia? A ver quién recuerda. ¿Cuándo decimos que un paciente tiene un hemotórax masivo?
quando hace uma drenagem e se saca mais de 1.500 ml nesse paciente. Claro, ¿no? Aquí está, ¿no? Mayor a 1500. Cuando el débito, al realizar la colocación del tubo de tórax, la toracostomía, como quieran, se obtiene 1500 cc de manera inmediata, ¿no? O también había otro parámetro, ¿cuál era? Porque no, a veces no viene, ¿no? De una manera súbita o rápida los 1500, ¿no? Vienen en 2, 3 horas, ¿no? Les decía que cuando el débito es a razón de 200 a 300 cc por cada hora, ¿no? También en 4 horas, ¿no? Si en cada hora sale a razón de 200 o 300 en las primeras 4 horas, también es un parámetro para tomar y considerar a un paciente como un hemotórax masivo, ¿no? Y ese paciente tiene que ser operado de manera urgente. Bueno, ya. También recordemos ahora que estamos viendo esta placa de tórax, lo que era el tórax inestable, ¿no? A ver quién recuerda el concepto. Tórax inestable. Pregunta de examen también. ¿Qué es un tórax inestable? O un bolet costal, así también se denomina, ¿no? Tórax volante también se dice. Es lo mismo. ¿Cuándo es un tórax inestable? ¿Qué es lo que ven acá en la radiografía? Primero que hay una múltiple fractura, ¿no? De varias costillas, ¿no? En este caso puedo yo ver unas 4 por lo menos están aquí fracturadas. Y cada costilla está fracturada en varios segmentos de la misma costilla, ¿no? Entonces una fractura de la parrilla costal, ¿no? Entonces el concepto, ¿no? Cuando hay fractura de 2 y más fracturas, pero las mismas con fractura en varios segmentos de la misma costilla, ¿no? Entonces produce lo que les decía, la respiración paradojal, ¿no? Doctor, Sí, pero es cuando tiene más de una fractura en la parrilla costal, sí, pero no necesariamente en la misma costilla, ¿no? perdón. Eh, las fracturas no necesariamente tienen que ser en la misma costilla. No, claro que tiene que ser en la misma costilla, ¿no? Ese es lo que hace que este sea un tórax inestable, ¿no? Por decir, hay fractura de 2 o 3 costillas y estas costillas a su vez están fracturadas en 2 o 3 segmentos. De tal manera que ustedes se dan cuenta, hay una parte de la parrilla costal que está suelta, por decir, ¿no? Para que puedan entender. Entonces, este segmento fracturado, ¿no? Realiza un movimiento paradojal, les decía que era característico de este tipo de fractura, ¿no? Mientras todo el tórax se abomba cuando uno inspira, ¿no? Este segmento se deprime, ¿no? Y sucede lo contrario cuando el paciente expira, ¿no? Entonces es la respiración paradojal, ¿no? Eso es lo caracteriza este tipo de fractura, ¿no? Ya como están viendo acá en la radiografía, ¿no? ¿Ven? Están fracturadas acá las costillas y estas mismas están fracturadas en otro segmento además. ¿Ya? Entonces ese es el concepto de tórax inestable, que también les decía que es una indicación para poder realizar la colocación del tubo de tórax, ¿no? Bien, entonces, ¿cuándo vamos a colocar una simple mascarilla a un paciente y cuándo este va a requerir una intubación? ¿No? Cuando tenemos un paciente consciente, cuando la respiración es espontánea, cuando hay un nivel de Glasgow mayor a 8, cuando se descarta intoxicación por drogas o alcohol, cuando no hay lesiones del macizo facial, el paciente puede simplemente ventilarse con mascarilla. Pero cuando debemos intubar a un paciente, que es un procedimiento ya más avanzado, cuando tenemos un paciente inconsciente, con dificultad respiratoria,
¿no? Cuando la mecánica está alterada o hay apnea, como les decía, anterior diapositiva, cuando el nivel de Glasgow está menor a 8, cuando hay intoxicación por drogas o bebidas alcohólicas, cuando hay un trauma maxilofacial severo que compromete la vía aérea, entonces paciente que tiene que ser intubado de manera inmediata, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, eso es importante que tomemos en cuenta. Bien, lo siguiente es, como les decía, el control de la circulación y control de hemorragias, ¿no? Para evitar, obviamente, el choque hipovolémico de su paciente, ¿no? Hemos visto que la hemorragia es la causa de muerte más que se puede prevenir en un trauma. Si bien es la causa más frecuente de los decesos, también es la más prevenible, ¿no? Entonces vamos a considerar que toda hipotensión es de origen hipovolémico, sobre todo en un paciente obviamente politraumatizado, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces necesitamos para esto evaluar, ¿no?, cómo están los pulsos distales y centrales del paciente. Entonces, les hablaba en el tema del capítulo de traumatismos abdominales, ya habíamos hablado esto de signos duros y signos blandos de lesión vascular que nos orientan a una sospecha, ¿no es cierto?, de lesión de vasos. Tenemos los signos duros, ¿no?, que son hemorragia sostenida con los signos de choque, ausencia de pulsos distales, ¿no?, a la lesión, ¿no?, un hematoma pulsátil que puede expandir, ¿no?, ser expansivo, puede haber un soplo en el área de la lesión, ¿no? Esto nos indica un 97% de probabilidad de una lesión vascular. También tenemos los signos blandos, ¿no?, los cuales nos denotan un 40% de probabilidad de lesión vascular, y estas son antecedentes de hemorragia en el lugar del hecho, disminución de los pulsos distales a la lesión. Si bien hay presencia de un hematoma, este no es pulsátil, ¿no?, a diferencia de los signos duros. Y cuando hay heridas penetrantes múltiples, ¿no? Entonces, esto es importante también buscar en un paciente politraumatizado para, ¿no?, sospechar que haya una lesión vascular asociada, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, ¿no?, cómo se debe realizar el control de la hemorragia y la circulación, ¿no? Cuando tenemos un paciente politraumatizado, primeramente hay que poner, como ven acá en la gráfica, 2 vías, ¿no? Coloca 2 vías, principalmente con Ringer lactato, ¿no?, o en su defecto, solución fisiológica también, ¿no? Generalmente 2000 cc es el requerimiento inicial de un paciente traumático por 2 vías, porque tenemos que considerar que un paciente, como les decía, que tiene un choque hipovolémico, ¿no? Y también ir controlando, como ven acá, todo el tiempo la presión arterial y los pulsos, ¿no? Acá este gráfico nos muestra el orden de la pérdida de los pulsos en relación a la hipotensión. Principalmente el pulso radial es el que se va a desaparecer cuando el paciente ya está en hipotensión, luego el pulso femoral y por último el pulso carotidio, ¿no? Entonces, cuando no hay ausencia de pulso carotidio, vamos a estar ante un paciente que está en choque hipovolémico y un paro cardiorrespiratorio o paro cardíaco, y entonces tenemos que iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, esto es fundamental, el manejo y el control de las hemorragias, ¿no? Esta tabla, por ejemplo, nos muestra la relación, ¿no?, de algunos signos, síntomas con los grados de pérdida de volumen sanguíneo, ¿no? Y nos clasifica en 4 grados, ¿no?, en relación a la pérdida sanguínea, ¿no?, a la frecuencia cardíaca, a la presión arterial, a la diuresis horaria, al estado de conciencia, y también nos ayuda en la administración de líquidos en relación a los grados, ¿no? Por decir, una pérdida sanguínea de entre 1500 a 2000 cc se considera un grado 3, el paciente ha perdido el 30 o 40% de la volemia total,
¿no? Entonces, este va a ser un paciente que va a estar con una taquicardia de 120, la presión arterial va a estar disminuida, la diuresis horaria no va a ser, va a oscilar entre 5 y 15 ml hora. Finalmente es un paciente confuso, ¿no? Y para reanimar a este paciente se necesitará coloides y cristaloides en el caso de administrar soluciones, ¿no? Entonces, este es un resumen un poco interesante, este cuadrito también, que se lo vayan viendo al detalle, ¿ya? Entonces, es importante, ¿no? Poder reponer esa bulimia, ¿no? En razón de todos estos signos, síntomas, darnos una idea de cuánto es el porcentaje de pérdida sanguínea, ¿no? Cuando estamos ante un caso de hemorragia, lo que podemos hacer es la presión directa sobre la herida que está sangrando, ¿no? Hacer una presión sostenida para de esa manera poder cohibir la hemorragia. Se pueden hacer férulas neumáticas en el caso de que haya fracturas de miembros, ya sea superiores o inferiores. Se debe evitar el uso de torniquetes, ¿no? Generalmente también se debe evitar el uso de pinzas hemostáticas porque pueden lesionar todo el paquete neurovascular, ¿no? Lo que se tiene que hacer principalmente es la compresión, ¿no? De esa hemorragia para poder garantizar y de esa manera parar un poco, hacer hemostasia compresiva en realidad, ¿no? A eso se refiere. Entonces, lo que les decía, lo que veíamos en el gráfico, ¿no? Se debe canalizar al paciente por 2 vías endovenosas de catéteres de gran calibre, ¿no? Principalmente, con preferencia en extremidades superiores, ¿no? Se debe hacer la extracción de sangre para estudios laboratoriales, administrar rápidamente soluciones cristaloides como Ringer lactato en infusión rápida, realmente a 2000 ml o 2 litros, ¿no? Algunas causas de shock en pacientes traumatizados cuando estos presentan, cuando no hay la presencia de ingurgitación yugular, tenemos la presencia de hemorragias externas o internas, o cuando hay ingurgitación yugular podemos sospechar de que hay un paciente que esté haciendo una neumotórax de tensión o un taponamiento cardíaco, que también lo habíamos visto en la clase de trauma cardíacos, ¿no? Recuerden la tirada de Beck, un neumotórax, ¿no? Una disfunción miocárdica también puede producir un shock con ingurgitación yugular. Luego pasamos a la letra D, que es el déficit neurológico, ¿no? Que está principalmente orientado a poder valorar el nivel de conciencia del paciente mediante la escala de Glasgow, ¿no? Entonces, estas alteraciones de conciencia principalmente se pueden deber a disminución en la perfusión cerebral, ¿no? Cuadro de hipoglicemia, ¿no? Consumo de bebidas alcohólicas u otras sustancias, o una lesión traumática del sistema nervioso central. Son las primeras causas de alteración de la conciencia. ¿No? Entonces, las fracturas, las lesiones a nivel del sistema nervioso central, a nivel cerebral, pueden darse en cualquiera de estos segmentos, ¿no? Pueden ser en fosa anterior, fosa media o fosa posterior. Entonces, vamos a presentar algunos signos clásicos de lesiones, ¿no? Como el signo de los ojos de mapache cuando hay fracturas en la fosa anterior, ¿no? Acompañado de rinosaquia también, ¿no? Generalmente las fracturas de fosa media se van a acompañar de otorragia, o las fracturas de fosa posterior, ¿no? Hay una equimosis en la región retroauricular que se denomina el signo de Butler, ¿no? Son algunos signos que nos ayudan a poder orientar un tipo de fractura a nivel del cráneo,
¿no? Y las lesiones también a nivel cerebral. Entonces, esta es la escala de Glasgow que valora, ¿no?, la función ocular, la verbal y la motora. ¿No es cierto? Entonces le asigna una puntuación, ¿no?, a cada situación, ¿no? Como por ejemplo una respuesta ocular espontánea, ¿no? Va a tener una puntuación de 4, ¿no? Una respuesta a la orden verbal de 3, ¿no? O simplemente hay una apertura ocular al estímulo doloroso, 2 puntos, si no hay, 1, ¿no? También la respuesta verbal, que el paciente está orientado, ¿no? Si está confuso, si solamente emite palabras inapropiadas, incomprensibles o no hay respuesta, ¿no? Y valorar la respuesta motora, ¿no? Si el paciente obedece órdenes, ¿no? Si localiza el dolor, ¿no? Si se tira al dolor, o si flexiona hacia el estímulo doloroso, o si extiende, ¿no? O no hay respuesta. Entonces ustedes van a ver que sumando vamos a tener, ¿no?, desde una clasificación leve, moderada y severa, ¿no? Leve cuando el paciente esté entre 15, 14 y 15 puntos, moderada entre 6 a 9 y severo cuando está de menos de 8, ¿no? Entonces decía que cuando el paciente está con escala Glasgow menos de 8 es un parámetro que tenemos que tener en cuenta para poder intubar al paciente, ¿no? También tenemos algunas indicaciones de traumatismos craneoencefálicos, ¿no?, como el deterioro de conciencia, ¿no? La alteración en la escala de Glasgow es importante, la amnesia postraumática, algunos signos de fracturas de cráneo, ¿no? Algunos traumas penetrantes también a nivel del cuero cabelludo, ¿no? Entonces, estos son también algunas agravantes que van a producir alteraciones del nivel de conciencia. Entonces, ya terminando con la evaluación, la letra E corresponde a la exposición y al control ambiental que se debe tener el paciente, ¿no? Eso de acuerdo al el momento o el tipo de accidente al cual esté el paciente, ¿no? Algunas veces se necesitará, en el caso de que un paciente esté asociado a una quemadura, se va a despojar de toda su vestimenta. En algunos casos se necesita cubrir al paciente, ¿no? O usar algunos dispositivos de calefacción, ¿no? Brindar la atención en una sala con temperatura templada, o ¿no?, garantizarle al paciente un buen lugar donde se pueda atender, ¿no?, con todos el equipamiento y todo las medidas de bioseguridad que les decía, ¿no? En algunos casos el paciente necesitará de soluciones endovenosas calientes, ¿no? Antes de ser administradas, ¿no?, atemperadas, ¿no? Entonces a eso se refiere la letra E. Entonces aquí vemos unas fotografías del manejo inicial de un paciente politraumatizado. Como bien acá hay un esquema de incluso cómo poder despojar de todas las prendas del paciente. ¿Para qué? Para hacer una evaluación pues general y total del paciente, ¿no? Entonces, ven cómo incluso hay un esquema de cómo hacer el corte de toda la vestimenta del paciente, ¿no? Esto con el único objetivo de revisar pues en su integridad al paciente, ¿no? Ver ver si puede haber cada lesión, ¿no? Identificar cualquier tipo de lesión, ¿no?, que nos ayude a llegar a un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí eso en la gráfica. Algunos complementos de la revisión primaria y de animación, obviamente será la monitorización,
¿no? De la actividad eléctrica cardíaca, ¿no? Algunas situaciones cardíacas que pueden ameritar reanimación cardiopulmonar también, ¿no? Como la fibrilación auricular, la extrasístole ventricular, los cambios en el segmento ST, ¿no? Que indican lesión cardíaca, ¿no? Que puede deberse a un trauma cerebral. La colocación de sondas es importante, ¿no? A veces les había dicho que tenemos que garantizar una buena diuresis y para poder cuantificar eso tenemos que, obviamente, hacer el uso de una sonda vesical, ¿no? O sonda urinaria, ¿no? Entonces es importante también realizar este procedimiento para poder hacer un control de la diuresis, ¿no es cierto?, en los pacientes. Pero tenemos algunas situaciones en las cuales está contraindicada, ¿no? Como los pacientes en los cuales se sospecha de un trauma a nivel de la uretra, ¿no? Cuando el paciente presenta sangre en el meato urinario o cuando hay sospecha de fractura pélvica, ¿no? Cuando hay una equimosis a nivel perineal o sangre a nivel del escroto, ¿no? Entonces, en esos casos se evitará la colocación de la sonda vesical. También podemos, para evitar la broncoaspiración del paciente, colocar una sonda nasogástrica, ¿no? Como ven acá en la gráfica, que tiene dos propósitos, ¿no? Es decir, evitar la broncoaspiración y evitar la distensión gástrica, ¿no? De tal manera que podamos, incluso en algunos casos, realizar un lavado gástrico si amerita, ¿no? Entonces siempre es importante la colocación de una sonda nasogástrica. Vamos a evitar, ¿no?, el uso de la sonda solo cuando estemos sospechando de fracturas del macizo facial, principalmente fracturas a nivel del hueso etmoides, ¿no? Entonces, en esos casos se va a evitar colocar la sonda por vía nasal, se puede colocar por vía oral en estos casos, ¿no? Solo en los casos que estemos sospechando de fracturas a nivel del etmoides. Miren, por ejemplo, esta es una radiografía, ¿no?, como una complicación de una sonda nasogástrica que por una fractura, miren dónde ha ido a parar esta sonda nasogástrica, ¿no? Entonces, por eso en estos casos hay que evitar, ¿no?, o si es necesario, hay que ponerlo por vía oral, ¿no? Miren dónde ha terminado esta sonda nasogástrica, parcialmente se la han puesto intracraneal, ¿no? Entonces, un paciente politraumatizado, obviamente, que requerirá un monitoreo permanente, ¿no? Control de frecuencia respiratoria, meditará lo que es la gasometría en sangre, que es un laboratorio complementario, ¿no? La constante monitorización de la presión arterial. Les decía que también vamos a hacer uso de los exámenes de gabinete, ¿no? Estudios de imágenes como rayos X, la ultrasonografía, la ultrasonografía computarizada, ¿no? Esto obviamente de acuerdo a cada paciente, ¿no? Y al grado de lesiones que presenta nuestro paciente.